Bueno, pues continuamos y estamos llegando ya al final del programa, un programa que ojalá ustedes logren formarse una opinión personal de todo lo que está sucediendo, porque al final, pues ustedes van a ser los que se van a beneficiar o perjudicar con cualquier resolución equivocada que se tome. Yo creo que vamos por buen camino y retomaría yo otra vez el tema de esa reunión que ya la había habido con los panistas, o sea, hay ves la operación política de gente que también huele dónde está el poder, con todas las fuerzas políticas, no nada más. Bueno, pues es que imagínate 5 gobernadores del nivel que tenían esos gobernadores. Estaba Graco Ramírez, estaba Mancera, con todas las tribus que en contra. Oye, ¿sabes qué creo, Luis? Que somos un país democrático, ¿no? Digo, al menos hemos tratado de avanzar. Por lo menos lo dice la Constitución. Somos un país democrático, ¿no? En muchos frentes. Bueno, en un país democrático esto es lo normal, ¿eh? Esto es lo que tiene que pasar. Pero si no hay un operador que lo haga, no hay. Que las diferencias políticas, que el militar en uno u otro partido no te impida sentarte a la mesa con tu opositor o tu adversario. No verlos como enemigos. No hay enemigos en la democracia. Bueno, esa normalidad democrática poco a poco la fuimos perdiendo sin darnos cuenta en varios momentos. Yo no coincido con lo que decía Robert hace rato del sexenio de Vicente Fox, porque creo que en efecto hubo una pésima operación política de Fox con el Congreso, pésima. A eso abonó la aspiración presidencial de su esposa, que ojalá no se le olvide a este país que cuánto daño hizo. Pero también el PRI no se entendía ni a sí mismo. Era muy difícil. Deberíamos darle las gracias a Fox de que no llegó Marta, ¿eh? Pues sí. ¿Él fue el que la tumbó? Pues sí, digo, no creo que le diera mucho y no creo que hubiera triunfado en las urnas jamás. Pero al final del día creo que eso dificultó muchísimo un diálogo entre novatos, entre el PAN gobernante y el PRI opositor. Nadie se entendía en su rol. Pero a partir del 2005 hasta la fecha, quien hizo anormal esta convivencia democrática tiene nombre y apellido, ¿eh? Se llama Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel chantajeó una y otra vez a sus propios correligionarios para que una relación institucional con el titular del Ejecutivo o el presidente de otros poderes o gobernadores de otro partido político fuera considerado pecado en su religión. Tan es así que Marcelo Ebrard tardó, no me acuerdo si 3 o 4 años en darle la mano al presidente Calderón. ¿Por qué? Por miedo. Oye, perdón, y va a cerrar con el primer evento de inauguración de una obra pública entre el presidente de la República y el jefe de gobierno en los próximos días. Fíjate, en 10 años la primera vez, perdón. Fíjate, adelante. En 10 años. Eso te habla de que esta situación que hoy aplaudimos y decimos bendito sea Dios, por fin se reunieron perredistas con priistas y panistas con el presidente electo sin dejarse la mano estirada. Esa anormalidad democrática tiene fundamento en la elección del 2006. Tan es así que hoy todavía podemos escuchar en la radio anuncios de los partidos que conforman la coalición que apoyó a Andrés Manuel en la pasada elección, diciendo que ganaron y que hubo un fraude instrumentado por el capital financiero para arrebatarles el triunfo. Mira, creo que se están quedando gritando solos en el monte. Pero al final del día, lo que tenemos que decir es que ese evangelio del fraude, esa doctrina en la que sentarse con el adversario era un pecado que ameritaba la expulsión, quedó muy atrás, o la excomunión por parte de Andrés Manuel, sí tuvo costos. Sí tuvo costos para este país y sí nos hizo perder tiempo. Tan es así que la reforma energética que vamos a discutir el próximo año tiene mucho que ver con la reforma que no se dio en el 2008 por miedo a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, algunos lo verán como un contrapeso, que fue muy positivo, que no todo se cargó de un lado. Yo creo que hay maneras de ser contrapeso en la democracia y hoy lo estamos viendo con la coalición de facto que para algunos temas han formado PRI y PRD. Esos son los contrapesos que valen la pena. Antes de la reforma energética, no los chantajes. Acuérdate que viene la del presupuesto, y ahí Nubia Mayorga va a tener que demostrar una firmeza porque las negociaciones van a estar bastante fuertes. Ahora, aquí hay algo, por ejemplo, decía Pepe que no estaba, que iba en el contrasentido de lo que había dicho. Para respaldar un poco de lo que había advertido de lo de Vicente Fox, ¿cómo puede uno
entender o cómo podría en determinado momento el PRI catalizar lo que pasó en el escenario del 2000 con la transición. Pues para el PRI fue muy difícil dejar el poder y, perdón, no existía madurez política. No sabíamos entender eso. ¿Por qué? Porque había una decisión. A ver, si marcamos la pauta de lo que fue en el primer momento en que el PRI pierde la mayoría en el Congreso de la Unión, a partir de ese momento comienza el PRI a resquebrajarse. Culmina con el escenario del año 2000, con el escenario de la transición, y que el PRI pudiera catalizar ese trastorno político que seguramente lo marcaba como un claro debilitamiento y que lo iba a polarizar y lo iba a concluir, que lo iba a acabar. Nunca se imaginó que en 2 años pudiera recobrar el poder. Lo que sí entendemos que a partir de estos 12 años le permitió al PRI profesionalizar tantito sus cuadros, que existiera por lo menos un cambio de mentalidad al interior del Partido Revolucionario Institucional para poder tocar estos temas que en antaño no se podían haber tocado una reforma laboral con estos contrastes que hoy vemos en la actualidad. Lo que sí es importante es tratar de detallar que los momentos que han pasado para nuestro país han sido provechosos y beneficiosos para todas las fuerzas políticas. Antes no podíamos entender en el 2000 que el PRI fuera de poder interpretar o que pueda por lo menos tratar de pasar el trago amargo que aconteció en el año 2000 y mucho menos con el grave conflicto que detonó en el año 2003 con el escenario de la serie de fracciones que se armaron al interior del PRI, que entre el Baster Gordillo y entre Emilio Chuaifet, que en ese momento estaban peleándose la coordinación y que no era más que un conflicto transitado de la dirigencia del PRI a sus fracciones legislativas. ¿Cómo podía construir el PRI bajo esos escenarios? Difícil. No supo jugar, ahí te va. Hoy el escenario es distinto, porque el PRI no supo jugar ese papel de aldaba que hoy el PAN está sabiendo utilizar. El PAN viene de un proceso de ser oposición a ser gobierno, y de ser gobierno a ser oposición de nueva cuenta. Entonces el papel del PAN sin duda alguna era un papel mucho más profesional dentro de esos escenarios al lado de lo que el Partido Revolucionario Institucional podía haber tenido. Entonces por eso voy más en ese sentido de lo que verdaderamente representa ese ejercicio de transición y lo que tenemos con esta nueva transición. Hoy veo partidos políticos por lo menos más preparados para poder entrar a debatir estos temas y con mucho mayor manejo y soltura que en antaño que se podía haber visto. Yo creo que hay personas que están capacitadas para hacerlo, no partidos. A los partidos necesitan una reestructuración muy fuerte, porque por ejemplo, al PRI le favoreció no nada más su capacidad de surgir, le favoreció que el otro partido, el PAN, se debilitó totalmente y casi a punto de desaparecer. Y el PRD con sus luchas internas, pues no ha logrado estabilizarse. Hoy que ya vemos a 5 gobernadores perredistas poder platicar con un presidente electo de otro partido que fue su enemigo, su adversario durante mucho tiempo, creo que hoy estamos por un camino que va a dar estabilidad al país. Yo voy en un sentido, que los partidos políticos son lo que son sus hombres. Si hoy los hombres traen un cambio de actitud distinto y una mentalidad distinta, los partidos políticos tienden a cambiar, sin duda. ¿Por qué? Porque eso transita en la mentalidad de todos. Y también tiene que ver con la circunstancia histórica. O sea, habrá que recordar que en el siglo XX, mucho antes de que Andrés Manuel tensara la cuerda, vivimos décadas y décadas de monólogo político. O sea, a ver, un PRI autoritario, ese ogro filantrópico, está incubado. Que no debe regresar, no debe regresar. A ver, ¿cuándo hubo diálogo entre el PRI y el PAN? En esos 40, 50, 60 años de autoritarismo vertical. Era pura descalificación mutua. O sea, los del PAN, impotentes porque eran muy poquitos, le gritaban a los del PRI, autoritarios, 80s, ¿no? Autoritarios, y el PRI les gritaba ilusos, ¿no? Rateros, y el PRI les decía miones de agua bendita. Y era una descalificación permanente entre uno y el otro. A ver, ha cambiado la circunstancia mundial. La globalización también tiene sus consecuencias en los países, en los escenarios locales. En las campañas ahora todos hablamos de voy a gobernar para todos, de inclusión, de respeto, de diversidad, de tolerancia, pero casi nunca se ven los hechos, o sea, casi nunca se ven los hechos concretos. Y hoy, desde los últimos años se está viendo. No hay que olvidar que Calderón llega al gobierno federal con el apoyo de más de 10 gobernadores del PRI, oculto, pero fue pactado.
O sea, ellos dijeron, su silencio Madrazo otorgó. no puede, no quiero a Andrés Manuel. Entonces hicieron un pacto con Calderón y desde allí viene este diálogo, diálogo que a veces se lo cobraron muy caro y a veces, vamos, exigían demasiado, pero se dio ese diálogo. Ahora, esto que estamos viendo es una normalidad del discurso que tiene también que ver con la realidad actual. A ver, se juntan los 5 gobernadores del PRD con Peña Nieto, ya se juntaron los del PAN, debemos de transitar a esa normalidad. Debemos transitar que en un estado como Hidalgo el gobernador en turno pueda reunirse inmediatamente con los presidentes municipales de todos los partidos, que hagamos realidad ese de fuimos adversarios ideológicos en la campaña o de programa, pero una vez que somos gobierno y va para todos. ¿Qué se requiere? También los constructores de acuerdos. Y en este caso Los concreto, operadores. yo creo que por lo menos del equipo de Peña Nieto, que es el que tiene la responsabilidad principal, porque es el que ganó la elección, yo creo que Miguel Osorio está teniendo un papel fundamental en esta articulación de tejido para construir acuerdos políticos con las otras fuerzas opositoras. Yo creo que Miguel Osorio en lo político Y Luis Videgaray. y Luis Videgaray, o sea, tiene 2 operadores que han De hecho, son demostrado quienes lo han que acompañado pueden hacer. en estas Y no reuniones. nada más eso, sino que se han demostrado que dentro de sus ámbitos la han sacado. Sí, digo, y esa operación, digo, hay que reconocerla, digo, han sido buenos operadores y buenos cabilderos para poder llegar a concertar esos acuerdos. Y tan buenos han sido los acuerdos que ahí están las declaraciones de Jesús Zambrano, ¿no? De lo que le mandó a decir a Andrés Manuel López Obrador. Digo, podrás opinar, pero aquí ya no eres del PRD. Digo, tú ya tomaste tu camino, ¿no? Entonces, para llegar a esos escenarios, digo, ya lo hubiéramos querido ver en el 2006, que transitara por lo menos una declaración del dirigente en turno. Pero la historia del no da PRD. saltos, Rico. No da saltos. Se requiere ir. Estoy de acuerdo. Ir tejiendo poco a poco. Mira, tú lo decías, Robert, cómo en el PRI, pues la verdad es que la orfandad, es decir, cuando les quitan a papá presidente, pues los dejó muy zarandeados. Y en términos de negociación política, insisto, era muy difícil, porque ¿con quién pactabas? ¿O con quién además con un presidente, entonces Fox, que hoy te tendía la mano y mañana te tendía un puntapié. Entonces, yo creo que estamos viendo por eso hay que diferenciar transición de alternancia. Hemos visto ya dos movimientos de alternancia democrática, pero la transición lleva muchos años atrás. Y es cierto, la historia no da saltos. Esto empezó abriendo espacios para la oposición y está paradójicamente terminando con un diálogo más institucionalizado. Ahora, recordemos algo. Pues hemos llegado al final. De esa orfandad, ingeniero, la vamos a recordar para la próxima. Para la próxima, métete, no esperes a que te toque. Carmen, vamos a... El tiempo se termina. Tendrá. Gracias a ustedes que nos hicieron favor de sintonizarnos un sábado más. Le agradecemos mucho. Que tenga excelente fin de semana y el próximo sábado en punto de las 8 de la noche lo esperamos en un programa más. Gracias.